Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a presentar mi exposición audiovisual, ¿no? En el cual tuve que escoger una pregunta y me he decantado por elegir la pregunta uno que aborda los filósofos Kant y Sócrates, la cual es ¿en qué sentido actuar de acuerdo al imperativo categórico y elegir la mayoría de edad en el sentido de Kant son formas de poner en práctica el reconocimiento de la propia ignorancia y la elección de una vida virtuosa y justa según Sócrates, ¿no? También pide que nuestra respuesta vaya también un poco acorde con nuestro tema, nuestro trabajo de investigación. En este caso, mi tema es Fujimori y la época de antipolítica, ¿no? Como tenemos poco tiempo, tengo poco tiempo, en 15 minutos, voy a tratar de que pues, esto sea un poco rápido y que también sea entendible, ¿no? Y no tratar de redundar a veces en conceptos. Bueno, en ese sentido, es preciso también tener en claro, ¿no?, los conceptos de Kant y los conceptos de Sócrates, ¿no? Por ejemplo, los conceptos de imperativo categórico y imperativo hipotético que propone Kant, ¿no? El imperativo hipotético no es, digamos, aquella acción buena que se hace, por ejemplo, decir la verdad, pero motivado a que esa buena acción me va a traer una buena consecuencia, ¿no? Por ejemplo, el profesor proponía también en clase algunas ejemplificaciones. Y acá también, por ejemplo, yo puedo proponer que, no sé, un niño de repente que no hizo su tarea, su mamá le dice, hijo, si me dices por qué no haces tu tarea, te doy un chocolate. Entonces el niño motivado por eso dice la verdad, hace lo correcto. No porque considere lo correcto, sino porque sabe que le va a traer, ¿no? Igual podemos decir, por ejemplo, un sentenciado, ¿no?, está a punto ya de recibir condena y después le dice, oye, si me dices en realidad cómo pasaron los hechos, tu sentencia va a ser menor a la que te imaginas. Entonces el sentenciado, motivado por eso, va a contar la verdad, con el objetivo que su sentencia se define, ¿no? En el caso del imperativo categórico, que es el que nos manda la pregunta, eh, es aquella persona que realiza una buena acción sin importar las consecuencias que pueda haber, ¿no? Por ejemplo, un alumno que copió en un examen y le cuenta al profesor, ¿no? Y ese alumno lo hace porque es lo correcto y no le importa si el profesor lo jala en el promedio final del curso o lo expulsan del colegio, de la universidad, ¿no? Simplemente lo hace porque es lo correcto y tiene que asumir las consecuencias de los actos. Bueno, ciertamente no podemos saber si una persona, podemos decir la verdad, lo hace porque quiere buscar una conveniencia por nuestra parte o porque de verdad considera correcto, ¿no? Esto es un poco complicado saber, pero ese no es el tema de la pregunta, así que vamos a seguir avanzando, ¿no? Y ya, en el tema de mayoría y minoría de edad es un tema que también ya hemos visto con Kant, ¿no? Una persona que es mayor de edad es autónoma, es capaz de tomar decisiones por sí misma, ¿no? Es una persona que cuestiona lo que le puede decir una persona que lo trata de convencer, no toma nada como verdad absoluta y no actúa por impulsos ni pasiones, siempre actúa guiado por la razón, no se deja guiar por sentimientos. La persona que es menor de edad es totalmente lo contrario, no es una persona heterónoma, es una persona que no asume responsabilidades y siempre está esperando a que los demás piensen por él. En el caso de Sócrates, Sócrates siempre nos invita a llevar una vida crítica, a dar un examen de conciencia por nuestra parte, a analizarnos y bueno, siempre ese espíritu crítico que Sócrates nos trata de inculcar a nosotros, ¿no? Bueno, ahora sí, ya respondiendo un poco más a la pregunta y más al caso, ¿no? Fujimori y la época antipolítica en el Perú. Como todos sabemos, en el gobierno de Fujimori se cometieron un montón de delitos en contra de los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos la matanza en la Calputa, tenemos la matanza en la Collada, tenemos las esterilizaciones forzadas y por lo que estoy investigando para realizar el trabajo, el avance escrito de investigación, un sobrecosto en los medicamentos para combatir la epidemia de cólera que estaba atacando el norte del Perú en 1992. Entonces, todas esas acciones de Fujimori, a los cuales él hasta el día de hoy no reconoce como delitos, sino que él mismo los denomina como errores, no lo dejan asumir su responsabilidad como tal, ¿no?
siempre se está escudando y dice, no, solo son delitos, perdón, solo son errores los que cometí. Pero no asume y dice, son delitos, yo tuve la culpa de la matanza, yo tuve la culpa de las esterilizaciones, yo tuve la culpa del sobrecosto, ¿no? Hay, digamos, personas que lo defienden y dicen, no, no fue él, sino todo fue obra de su asesor, el señor Miro Montesino. Pero si una persona actúa en la mayoría de edad, sería capaz de cuestionar a la otra persona, ¿no? Si la otra persona le dice, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Fujimori, si no estuviera de acuerdo, hubiera dicho, oye, me parece que está siendo muy radical en esto, tal vez podría ser otra cosa, ¿no? O de repente, no, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo, porque no lo piensas mejor. No, no. Todos los hechos nos indican que Fujimori estuvo de acuerdo con todas esas acciones, ¿no? A pesar de que no fue, a pesar de que puede haber gente que diga, no, de repente no fue su idea matar, pero aceptó la idea y no la cuestionó porque su asesor le dijo. O sea, Fujimori se limitó a obedecer lo que le decía su asesor, propio como un menor de edad, sin nada de crítica, sin nada de cuestionamiento. Lo asumió como una verdad absoluta. Igual podemos decir, digamos, en el tema de los sobrecostos, ¿no?, de las medicinas. Al ver dinero, ¿no?, de repente Fujimori se dejó llevar por eso y dijo, ah, bueno, me voy a llevar porque no se van a dar cuenta. Él y su asesor terminaron enjuiciados inclusive por eso también, y hasta el día de hoy todavía no reconocen, no reconocen, o sea, lo que nos lleva a concluir que en esos casos los dos, Fujimori y su sucesor, han actuado en la minoría de edad al no asumir sus delitos como tal y llamarlos simplemente errores, ¿no? También puede ser propio de la inmadurez, ¿no?, y no asumir errores que uno pueda tener y estar defendiéndose del final, ya más por un tema de... En el tema del imperativo categórico, bueno, a Fujimori y a su asesor en el juicio eh, han estado defendiéndose constantemente y al final terminaron aceptando la culpabilidad. Pero como lo mencioné antes, ¿no?, como el ejemplo del preso que de repente ya se declara culpable para que la sentencia baje, ¿no? Podríamos pensar que Fujimori ya dijo, ya soy culpable, ¿no?, pero no porque de verdad él lo sentía o porque de verdad él asumía la responsabilidad, ¿no? Ya nos dimos cuenta con el ejemplo que propuse la primera vez que todavía no asume, sino que de repente dijo, ay, si de repente asumo mi culpa, de repente me van a bajar la, la sentencia que están pidiendo. Al final le terminaron dando 25 años de prisión y bueno, él hasta ahora sigue, ¿no? Y bueno, después se ha estado peleando mucho por el indulto humanitario, ¿no? Fujimori, al no reconocer sus errores, ¿no?, y mucha gente que todavía le tiene rencor, ¿no?, por ejemplo, las mujeres que fueron esterilizadas, y me parece con justa razón porque nadie puede decidir por ti, mucho menos basarse en la ignorancia que podían tener para vivir y hacer sus crímenes, ¿no? Y al no reconocer su culpa simplemente sigue en ese mismo círculo vicioso de inmadurez, también podemos decir, de minoría de edad, y al parecer nunca se ha hecho un examen crítico, que es lo que Sócrates también propone, ¿no? O sea, podríamos decir que una persona que actúa en la mayoría de edad también es una persona crítica hacia sí misma, que asume sus responsabilidades y sus culpas y trata de hacerse un examen de autoconciencia, tal como lo propone Sócrates. Entonces ahí se unen esos conceptos de Sócrates y Kant al analizar a Fujimori, ¿verdad? Al momento de no asumir sus delitos, de todavía decir errores, ¿no?, de todavía defenderse, de todavía decir, no, yo no tuve nada que ver. Ahí podemos ver que le falta justamente lo que Kant y Sócrates proponen. En el imperativo categórico también es evidente, ¿no?, al no aceptar, digamos, los delitos, ¿no?, nos pone a pensar entonces por qué se declararon culpables. Seguramente buscaban un beneficio dentro de sí, asumieron su responsabilidad, pero con la esperanza de que les pueda traer un beneficio, ¿no?, lo cual te lleva también a una situación complicada porque al final no lo haces porque consideras correcto. O sea, hay cero crítica de tu parte, hay cero crítica
de parte también de Vladimir Montesino, de Fujimori, no eras capaz de asumir como tal. ¿Sí? Yo lo hice y por eso tengo que pagar. ¿Sí? Entonces, eh, lo podríamos decir que los conceptos de imperativo categórico y mayoría de edad, ¿no? Son formas de aceptar nuestra propia ignorancia y llevar una vida crítica y justa según Sócrates, debido a que la mayoría de edad y el imperativo categórico nos lleva a ser críticos hacia nosotros. ¿Sí? Una persona que usa el imperativo categórico ya dice, ya es mi culpa y la tengo que asumir como tal. Igual la persona que es mayor de edad dice, sí, ¿saben qué? Tengo que mejorar en esto, acepta la crítica, también venga de donde venga, y él también se puede criticar. Sí, debo mejorar en esto, debo mejorar en otro, debí hacer esto, debí de repente, en el caso de Fujimori, ¿no? Debí ser más firme ante mi profesor y decirle que yo no estaba de acuerdo, de repente, ¿no? Como lo que él proponía hacer. O yo, digamos, debí ser firme y decirle que el servicio de inteligencia investiga un poco más, no sea más analítico, ¿no? Que no vaya de frente a la banqueta y dispare porque hay sospechas de que es un terrorista. O sea, ese espíritu crítico que propone Sócrates y la mayoría de edad, es decir, la madurez, ¿no? Y el imperativo categórico que también creo va relacionado con la madurez que propone Kant, es lo que le falta a Fujimori hasta el día de hoy para, digamos, vivir una vida virtuosa y justa, ¿no? De hecho, como decía, ahí ya me voy a un poquito a otro tema, pero este, Aristóteles decía que un político tiene que ser la persona más virtuosa. Un político tiene que ser una persona virtuosa, cosa que no lo ha cumplido Fujimori, ¿no? Según Sócrates y Kant. Es decir, tendría, según, aunque sé que, bueno, Aristóteles acá nos tiene una pregunta, pero igual trato de citarlo para complementar un poco, ¿no? Esto. Es decir, aquella persona virtuosa y justa para Sócrates, ¿no? Es aquella que hace un examen de conciencia, un examen crítico, ¿no? Y también lo podemos, digamos, relacionar con lo que dice Aristóteles, ¿no? Y bueno, en sí ya, en síntesis, ya para resumirlo todo, ¿no? Los conceptos de imperativo categórico y mayoría son importantes para tener una actitud crítica frente al gobierno, ¿no? Como ya lo dije, en el caso de Fujimori le faltó una actitud crítica para asumir sus delitos y llamarlo delitos y no errores, ¿no? Eso le faltaría para tener una vida más virtuosa y justa, inclusive en la presidencia también. Al haber actuado como mayor de edad no hubiera aceptado lo que le dijo Montesino si no lo hubiera cuestionado, ¿no? Es decir, en su presidencia tampoco se manejó como una persona virtuosa o justa, ya sea por lo que permitió y también por, lamentablemente, para sus intereses, ¿no? Que al final terminó en la cárcel, ¿no? De, digamos, los sobrecostos y las miles de denuncias de corrupción que tuvieron en su gobierno, ¿no? Y esa falta de autocrítica, esa falta de mayoría de edad de pensamiento crítico, de asumir responsabilidades, y asumir su responsabilidad fue lo que le pasó factura a Fujimori, ¿no? A pesar de que hoy en día hay mucha gente que lo defiende igual de todas formas, pero si él es un poco analítico, se dará cuenta que de verdad lo que cometió lo llevó a estar hacia el Estado. Bueno, al fin y al cabo, esa fue mi intervención de exposición oral, ¿no? He tratado de citar y de definir también los conceptos de Kant y de Sócrates. También metí a Aristóteles, ¿no? Solamente una pequeña cita, ¿no? En donde decía, el político tiene que ser una persona virtuosa. Solamente una pequeña cita de Aristóteles, pero en sí creo que eso sería todo. El video tiene que ser un poco corto, así que les pido y espero que el video haya sido de su gusto. Muchas gracias.